Hola mis queridos amigos, y ahora pues hablaremos un poco de lo que es esta medicina sin muros, lo que es la medicina liberadora, y les voy a contar lo que me enseñó la malaria. Normalmente se piensa que la universidad es la que te enseña medicina, pero el gran problema con la universidad y la enseñanza universitaria y la enseñanza docente es que en la facultad de medicina lo más importante es la memoria, lo fundamental. Si tú tienes buena memoria, tú puedes ser un buen médico, porque lo más importante es la memoria. La memoria dentro del conocimiento humano es lo básico, porque nosotros hacemos memoria escribiendo libros, hacemos memoria relatando historias, contando cosas, y ahora hacemos memoria, por ejemplo, con este video. ¿Qué es y por qué es tan importante la memoria? Porque la memoria es la que nos permite relacionar el pasado con el presente. Y esto es fundamental dentro de lo que es la inteligencia humana. Pero hay ciertas cosas que van más allá de la memoria, y esto es el razonamiento y también la experiencia, la experimentación, la innovación, la creatividad. Se llama la memoria y se llama el pensamiento imaginativo. El otro se llama el pensamiento reflexivo y otro se llama el pensamiento memorístico. Cuando estuve en la facultad de medicina, pues lógico, me enseñaron cómo se produce la malaria, muy bien, el agente transmisor, ya sabemos, el anófeles, el mosquito, que la particularidad del anófeles es que es un mosquito que ataca fundamentalmente en la noche a partir de las 6 de la tarde, que es la hembra la que pica y que nos deposita unas células, unas formas de vida llamadas plasmodium, y que estos plasmodium tienen la capacidad de meterse dentro de los glóbulos rojos, reproducirse en ellos y ¡pum!, estallar y atacar. Bien, lo que no nos habían explicado en la facultad de medicina era que había una relación entre deforestación y malaria. Resulta que la malaria se produce fundamentalmente en los lugares donde hay charcos, donde hay depósitos de agua y donde hay formas de albergues para los insectos. Y claro, en la selva también hay malaria, indudablemente. Recordemos que la malaria fue uno de los grandes problemas de la Amazonía ecuatoriana, y especialmente la malaria por vivax. Recordemos además que la malaria cambió toda la historia de la medicina. ¿Por qué cambió la historia de la medicina? Porque antes de que se descubra el medicamento específico para la malaria, que es la quinina, la malaria era una enfermedad que atacaba a todos los ejércitos. Entonces Napoleón, cuando fue a invadir el norte de África, pues sus soldados murieron, perecieron de malaria. El ejército romano, cuando llegó al norte de África, prácticamente fue devastado por la malaria. Se dice que Alejandro Magno murió de malaria. Y entonces la malaria era un gran problema, era un problema tan terrible que inclusive los sacerdotes le tenían miedo, porque la malaria llegó a Italia y en los veranos nadie quería, la primavera y el verano, nadie quería que haya los concilios, porque el rato que llegaban a Italia por el concilio, venía el mosquito y los mataba. Había una mortandad terrible por malaria. Cuando se descubrió la quinina, cambió la medicina. La medicina dejó de hacer las famosas recetas que era de que iban a parar en la botica, donde el médico le recomendaba lo que él se imaginaba, ¿no? Le vamos a poner
unas patas de sapo, unas 4 hojas de llantén, un poquito de sal y un poquito de cianuro. Ya, esa era la receta. Se llamaban recetas magistrales. Los maestros, los magistros, los médicos eran los genios que se inventaban. Recibían una inspiración divina. Y entonces no había medicina. Era todo un motivo de inspiración. Y las enfermedades se las culpaba a Dios. Entonces cuando llegó la peste negra a Europa y devastó y dejó la mitad de la población destruida y cambió toda la estructura social, la tenencia de la tierra, destruyó familias, destruyó vidas, era un castigo divino. Y la malaria era un castigo divino también. Llegó con los barcos, con los conquistadores, llegó desde África con los esclavos africanos. Pero en Ecuador se encontró una solución. Esa solución era la cloroquina. Es decir, era la quinina. La quinina se convirtió en una arma militar. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, los ingleses que habían logrado robarse las plantas de quinina, que Ecuador era el primer exportador mundial de quinina, ya una vez que empezamos la independencia, era nuestro primer producto de exportación. Esto dio origen a que hubiera una migración de la sierra, especialmente hacia los flancos de la cordillera, donde se cultivaba 2 productos: la caña de azúcar, y se fabricaba el trago y se contrabandeaba el trago, y la quinina, que iba a parar en el puerto de Guayaquil. Y de ahí, como los ingleses tenían el monopolio del puerto de Guayaquil, ellos eran los dueños del puerto de Guayaquil, porque nosotros ellos teníamos que pagarles, dejándoles que ellos administren nuestro puerto, porque ellos eran los que tenían nuestra deuda externa. Nos habían dado soldados y armas durante la Guerra de la Independencia y tardamos 150 años en pagarles. Se cogieron las plantas de aquí y las fueron a sembrar en las islas de Java, en el sudeste asiático. Y de ahí Inglaterra a ser el mayor productor de esta, que ya era una arma política, la quinina. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, el zorro del desierto, Rommel, se metió a dominar todo Egipto y sacó corriendo a los franceses, sacó corriendo a los ingleses y se apropió del norte de África. La forma que pensaron los ingleses para derrotarle es: quitemos la quinina del mercado. Entonces, dejamos nosotros de Ecuador de exportar quinina. También dejó de exportar Inglaterra. Todo lo tenía Estados Unidos e Inglaterra, tenían el monopolio de la quinina. Pero los alemanes inteligentemente inventaron la cloroquina, sintetizaron los productos químicos y que inventaron la cloroquina, y ahí se acabó la historia de la quinina. Pero, ¿qué es lo que me enseñó a mí la malaria? Me ha dado malaria 3 veces. La última vez realmente grave, mortal. Llegué en agonía, porque hubo algo que nunca me enseñaron en la Facultad de Medicina, que cuando usted no tiene el vaso, yo no tengo vaso, tuve un accidente, ya les he de contar eso, las enfermedades que producen pérdida de volumen sanguíneo son extremadamente graves para una persona que no tiene vaso, porque el vaso es una reserva de sangre. Esto no me lo habían enseñado en la Facultad de Medicina, como tampoco me habían enseñado que el vaso era tan importante en la fabricación, en la atenuación de las reacciones alérgicas, que ya se los he de explicar en otra charla. Cuando yo llegué, había otro factor interesante que nunca se conjugó, que no se podía encontrar al Plasmodium
en pacientes que no tienen vaso. ¡Qué cosa más curiosa! Esto no me enseñaron en la Facultad de Medicina. Esto me lo enseñó cuando estuve agonizando en el Hospital Eugenio Espejo. Y les explicaba a los médicos, señores, estoy sufriendo 3 ataques cada día. Estoy casi cada ataque me hace delirar. Ya no me puedo parar. Ya no tengo sangre. Ustedes saben que entré con un hematocrito muy bajo. Por favor, ya me han puesto pintas de sangre. Todo. Yo tengo malaria. No, usted no tiene malaria. ¿Por qué no tiene malaria? Porque usted no hemos encontrado el plasmodium. Pero señores, yo ya pasé por la malaria 2 veces antes. Conozco la enfermedad. No, señor. Aquí nosotros no damos medicación si no existe el examen de laboratorio que compruebe. Oiga, y la pasé. Y me iba muriendo. ¿Cómo me salvé del Hospital Eugenio Espejo, que tiene al ladito el laboratorio Izquieta Pérez, que es el más importante laboratorio de parasitología del país? El Hospital Eugenio Espejo es el más importante hospital de especialidades del Ecuador. Para poderme salvar, le dije a la doctora, vea doctor, si para el día de mañana usted no empieza el tratamiento, se llama diagnóstico terapéutico, usted me da la medicación y si en 48 horas no me he curado, no tengo malaria. Pero si me he curado, tengo malaria. Deme la medicación, por favor. No. Vea, doctora, me voy a ir por esa puertita, voy a coger mis cositas y me largo. Me escondieron la ropa, me escondieron los zapatos, me escondieron todo. Estaba solamente con una pijama y no tenía ni ropa interior. Con la pijama, solamente con la pijama y unas pantuflas que tenía para irme al baño, me salí del hospital. Cuando llegó mi mujer y mis hijas a preguntar dónde estoy, no, se debe haber ido al bañarse, se debe ir al baño. No, no aparece el doctor. Escándalo en el hospital. ¿Cómo es que fueron a preguntarle? Sí, por aquí sale un señor, yo creí que estaba loco. Se fue. Me vine, como no tenía un solo centavo, me vine caminando en esa pijama por todas las calles de Quito hasta llegar a mi casa. Cuando llegué a mi casa llamé por teléfono. No tenía cómo hacer recetas. Habían dado una orden en el país de que no se podía dar ninguna medicación, ni para la gripe ni por nada, si no había receta médica. No tenía recetas en mi casa. Yo era médico en el campo, allá tenía las recetas. Allá había sufrido la malaria. Pues llamé por teléfono y casualmente por teléfono se pudo solicitar y no había el remedio indicado. Tuve que conseguir otro que se utiliza como antibiótico y con ese me curé. Fui a las 48 horas y le dije a la doctora, vea, doctora, ¿se acuerda lo que le dije a usted? Aquí estoy vivito. ¿Qué le parece? Si me quedaba un día más, yo moría, señora. Me enseñó 2 cosas. La malaria. Primero, que no es verdad que los médicos lo saben todo. Que no es verdad que la universidad te enseña todo. Que jamás se debe desestimar la presunción, la intuición, la sensibilidad de un paciente. Bien, y para terminar, cuando terminé esto, regresé a la zona donde me enfermé y decidí hacer una campaña contra la malaria, pero ya no fumigando y matando a todos los mosquitos como se había hecho y que había fracasado. Decidí darle cloroquina a toda la población de esa zona durante 2 meses.
Me extendí un poco más, a 3 meses, familia por familia, 2 pastillitas. Me conseguía la cloroquina donde sea. Se lo daba hasta de niños a adultos. Hice desaparecer la malaria de la zona. Solo tenía que darle por el tiempo que podía vivir el mosquito. Pero me extendí un poco más por si acaso venían mosquitos de otro lado que estaban infectados, etcétera, etcétera. 3 mesecitos hice. Y conseguí eliminar, sin necesidad de matar al mosquito, porque recordemos que la hembra es la que nos pica, pero el macho es polinizador. Ayuda a la fertilidad de la selva, es una lucha. La naturaleza se defiende con los insectos polinizadores como los mosquitos. ¿De cuál? Del peor agresor que tiene. ¿Quién es? El ser humano. Y entonces, para defenderse, tiene un polinizador, que es el macho, y un defensor, que es la hembra. Y la hembra se enferma de otro, de picarnos a un enfermo, no se enferma, ella no es portadora, no le nace la enfermedad a ella. El culpable de que ella se enferme y todavía muera antes de hora es otro ser humano que estuvo enfermo y al que le picó. Con esto termino y hablaremos próximamente de cómo es esta famosa. Y vale señalar que en ese tiempo le dieron un premio a Ecuador por haber eliminado la malaria. Para que ustedes vean que no es verdad todo lo que nos dicen. Muchas gracias.